Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Y todo aquello que puedan estar viéndonos a través de esta vía por internet. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por otra oportunidad que en su gracia y su misericordia Él nos las concede. Vamos a comenzar este servicio, vamos a abrir en las Escrituras. Vamos a leer una pequeña porción en el Salmo 23. Salmo 23 dice así, de esta manera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Oh gran Señor, Dios altísimo Señor, Padre Celestial, al leer esta pequeña porción de tu palabra, Señor, diciendo, Señor Jesús, que tú eres nuestro pastor, Señor Jesús, tú eres quien nos alimenta, Señor, tú eres el que cuida, Señor, nuestras almas, Señor. Padre Celestial, viendo tan grande misericordia, Señor, que continuamente, Señor, día tras día, Señor Jesús, tú nos guardas, Señor Jesucristo, y tu gracia, Señor, ha sido para con nosotros, Señor. ¿Qué somos, Señor Jesús, oh Dios, oh Padre Celestial, que tú hayas fijado tus ojos sobre nosotros, Señor, Padre Celestial, y has dicho, Señor, que has tenido tan grande estima, Señor, que has enviado ángeles, oh Dios, para que acampen alrededor, oh Dios, nos guarde de todo mal y todo peligro, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, Padre eterno, Señor. Hemos de estar aquí, Señor Jesús, entonar estos cánticos, Señor. Padre eterno, que tu gracia, Señor Jesús, oh Dios, hemos mostrado, Señor Jesús, cómo estos cánticos han mostrado la gracia, la misericordia, la bondad que tú, oh Dios, has reflejado durante días, Señor. Padre eterno, Señor, me uno, Señor, con aquellos que están viéndonos por esta vía, Señor, aquellos que están del otro lado. Ayúdales, Señor Jesús, para que ellos también vean tu gracia y tu misericordia, Señor Jesús. Muéstrate a ellos así, oh Dios, como esa gracia nos la impartiste a nosotros, Señor. Padre Celestial, estas alabanzas queremos presentarlas delante de ti, oh Dios, que sean aceptas en tu presencia, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Ahora sí quisiera buscar en sus himnarios. Hay un cántico que habla de esa gracia que el Señor ha mostrado. Se encuentra en la página 35, número 69. Aquellos que están del otro lado, que puedan atender ese himnario, vea y cante con nosotros para que vea su gracia, que es mayor. Aunque las cargas aumenten, su fuerza es siempre mayor si la prueba se pone más cruel. Si es grande la lucha, pues mayor es la gracia de nuestro Señor. Y si más son las penas, mayor Él imparte mucho paz. Aleluya. Vamos a hacerlo con gozo para Dios. Oh, bendito Señor. Sí, Señor. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su
fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas no faltan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Una vez más la primera estrofa. Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. La última estrofa. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria
Aleluya. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor les bendiga. Mi nombre es Michael Escalona. Tengo 23 años de edad. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer y en esta ocasión quiero contarles o testificarles cómo el Señor vino a mi vida. Puedo dar testimonio de que la gracia del Señor siempre estuvo conmigo, ya que desde muy pequeño, desde niño, nunca tuve la figura de un padre y no tuve un hogar estable. Viví con abuelos, tías, con distintos familiares. No fue hasta sino la edad de 5 años que comencé a vivir con mi madre. Allí viví muchas experiencias, tanto malas como buenas, problemas con mi madre y la muerte prematura de mi único hermano. Esa situación me hizo que empezara una nueva vida con mi abuela a los 12 años, que por la gracia del Señor ha sido una guerrera de la fe y sé que siempre me mantuvo en sus oraciones. Allí empecé la etapa de la adolescencia, una etapa que para todo joven es un poco difícil, ya que comencé a estudiar en un liceo y a vivir en un barrio en donde caer en las drogas y en la delincuencia estaba a solo centímetros. Yo como joven inmaduro veía a mis compañeros del liceo que fumaban, cargaban armas y fiestas y yo también quería ser como ellos para poder encajar en esos grupos. Pero inexplicablemente, cuando estaba a punto de dar esos pasos de caer en las drogas o de hacer alguna fechoría, sentía una voz que me decía que yo no era de allí y me hacía sentir incómodo y no encajaba, por más que quisiera, no podía encajar con ese tipo de compañeros. Y bueno, salí de bachillerato sin caer en ninguna de esas vanidades que antes para mí eran motivos de vergüenza porque nunca pude hacer ninguna de esas cosas, pero hoy le doy las gracias al Señor por eso, porque me alejó de esas cosas malas. Una vez que salí de bachillerato, pensé yo que era ya un joven maduro y incliné mi corazón a nuevas metas. Una de esas metas eran tener un buen empleo, graduarme de una buena carrera y tener un negocio propio. Esas eran mis 3 metas. Y me refugié en ellas por 5 años. Estudiar, trabajar, comencé a trabajar desde los 17 años en una buena empresa. Al igual de ahí también el Señor me estuvo conmigo, ya que no caía en ninguna trampa que se ven en los trabajos y también las cosas malas que se ven en la universidad. El Señor siempre me libró. Pero siempre que me refugiaba allí en esas metas no me sentía a gusto, sentía que había un vacío en mí y habían unas interrogantes que siempre me han perseguido, que porque había tenido una infancia y una adolescencia tan peculiar, porque no tuve la figura de un padre y mi hermano murió muy joven y los problemas con mi madre. Entonces empecé a asistir a distintas religiones, fui un buen lector, leí mucho, filosofía, e incluso alquimia, temas así, hasta quise practicar el budismo en busca de esa respuesta que me llenaran y no las conseguí. Cuando llegó el tema de la pandemia, vi tantos estragos y cosas y vi que todas mis metas o mis planes en los cuales yo me refugiaba se desplomaron. Y bueno,
ya mi confianza, lo que tenía mi confianza puesta, ya vi que no estaba sobre una base, sino que se desplomaron muy fácilmente. Y me sentía solo y empecé a leer la Biblia y empecé a hablar, buscar los temas de Dios y esas cosas, y empecé a meditar que toda mi vida, en los transcursos de mi vida, y me di cuenta que el Señor siempre tiene unos planes distintos a los que uno piensa y que los planes de Él son mejor. Y decidí entregarlo todo a Él y gracias a Dios nunca he estado en mejores manos. Ahora sé a dónde voy y sé que Él siempre estará conmigo. Y desde que encontré al Señor he sentido una paz y esa respuesta que he andado buscando. Y Señor les bendiga. Bueno, y espero que a través de este testimonio ustedes puedan buscar del Señor, ir más allá y encontrar la paz así como yo la encontré. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. La gracia del Señor sea con su pueblo en esta hora. Agradecido pues con el Señor por sus muchas misericordias para con nosotros, por permitirnos pues estar una vez más delante de su pueblo, estar delante de su palabra, de su presencia, pues sabiendo pues que es la gracia del Señor, es su bondad para con nosotros, porque no es por nuestras habilidades ni porque somos inteligentes, sino porque es la gracia del Señor pues la que nos sostiene, sus fuerzas, su energía que el Señor nos da cada día pues para seguir batallando en este mundo de maldad, que en esta carne, en este mundo tan oscuro como está en este tiempo, pero por la gracia del Señor usted y yo tenemos la luz que el Señor en su gracia pues nos permitió ver, nos las dio a conocer, y creo que debemos apreciar esto, porque ciertamente pues el Señor se acordó de usted, se acordó de mí, al vernos vagando en delitos y en pecado, al vernos en oscuridad, en tinieblas. Él se acordó de usted, se acordó de mí, y creo que para usted y para mí ver y entender esta misericordia, esta gracia de Dios, creo que para usted y para mí nada debe importar sino agradar al Señor, porque es la voluntad del Señor que usted y yo a Él le agrademos, que seamos cada día santificados, que seamos cada día pues llenos de la plenitud del Señor, cada día, cada paso nuestro sea de agrado para el Señor, sea de alegría, de gozo para el Señor al ver cada paso suyo bajo su voluntad, y no la voluntad del hombre, no la voluntad nuestra, sino la voluntad del Señor, que es lo que el Señor le agrada. Y a usted y a mí, lo que a usted y a mí nos debe importar y también agradar es hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra, porque ciertamente pues no estamos aquí, el Señor no nos llamó para que siguiéramos haciendo nuestra voluntad, sino que hiciéramos la voluntad del Padre. Hiciéramos su voluntad, porque el Señor nos llamó aquí no para seguir vagando, no para seguir pues andando según nuestros pensamientos, sino que el Señor nos llamó para servirle, para andar conforme a su voluntad, que es agradable y es perfecta, como lo dice la Escritura. Y es lo que el Señor le agrada, y es lo que el Señor está lidiando mucho con su pueblo hoy. Quizás usted dirá, siempre, ¿por qué se repetirá a veces lo mismo? Porque siempre viene la misma advertencia, pero solamente viene y solamente el Señor lo dice, es porque simplemente usted y yo no obedecemos.
porque ciertamente usted y yo, obedeciendo a cada día el llamado, a cada día la corrección del Señor, ciertamente usted y yo veremos nuevos misterios, el Señor dándolos a conocer. Porque ciertamente por cuanto usted y yo nos rindamos, el Señor le da a usted más a conocer. Porque es por cuanto usted y yo nos rindamos, como lo dijo allá el hermano Branham, diciéndole a los hermanos, es por cuanto yo me rindo, el Señor pues me da más. Y ciertamente eso es para usted y es para mí hoy. Por cuanto usted y yo nos rindamos, por cuanto usted y yo queramos hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra, usted y yo veremos más. El Señor nos dará a conocer más. Pero recuerde, porque es que el Señor tiene que confiar en su pueblo para el Señor pues darle a conocer, darle más misterios, darle más, vamos a decirlo así, darle más responsabilidad a usted. Porque ya el Señor pues está confiando más en usted, sabiendo que lo poco que el Señor le mostró, usted supo apreciarlo, supo administrarlo, pero es por cuanto usted y yo nos rindamos, por cuanto usted y yo queramos hacer la voluntad de Dios, porque ciertamente al Señor le agrada cuando el hombre se para y dice que quiere agradar al Señor, que quiere hacer la voluntad de Dios. Ciertamente el Señor viene al encuentro de ese hombre y de esa mujer porque quiere agradar al Señor. Y eso es de alegría para el Señor, ver que un hijo o una hija quiere agradarle a Él, quiere hacer la voluntad de Él. Es de mucha alegría para el Señor. Porque ciertamente cuando usted le obedece y usted hace lo correcto, usted ve la mano de Dios bendiciéndolo, ayudándolo, respaldándolo en todo. Cuando el creyente anda en obediencia, cuando el creyente anda sujeto a la voluntad de Dios, anda sujeto a la opinión del Señor, a la voz de Dios, porque recuerde, ya usted y yo no, digámoslo en esta palabra, ya usted y yo no nos mandamos solos. Ya usted y yo dependemos de la mano de Dios, usted y yo dependemos es de qué dice el Señor al respecto. En todos los entornos, yo creo que usted y yo debemos aferrarnos es a qué dice el Señor. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, Dios bendiga a su pueblo, cada amigo, cada amiga, cada creyente que por la gracia del Señor pues está escuchando. Dios les bendiga, que la gracia del Señor pues sea con cada uno de ustedes. La paz del Señor repose en cada uno de los corazones de sus hijos y aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están simplemente oyendo, hermanos, hermanas que invitan, a vecinos, a amigos, amigas, ríndase en la mano del Señor, preséntese ante el Señor, dígale que lo quiere conocer y usted verá pues la mano de Dios, cómo el Señor pues se da a conocer a su vida, pero tiene que haber algo en nosotros que lo produzca y eso lo produce el Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ciertamente si usted está oyendo, si usted está continuamente escuchando las predicaciones, escuchando la voz de Dios en distintos vasos, pídale al Señor cada día revelación, que el Señor le dé a entender su palabra por medio de su Espíritu, para que usted vea la manifestación gloriosa del Señor, no solo en palabras, sino en demostración y poder del Espíritu Santo, como lo dice la Escritura, como lo dijo allá el apóstol Pablo. Bueno, hermano, vamos a aprovechar el tiempo. Vayamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Desde el verso 1. Leemos hasta el verso 4. Vamos a leer estos 4 versos aquí. Para si encomendando a las manos del Señor, pues, para que sea el Señor hablándonos, sea el Señor, pues,
tomando el control y dominio de este servicio. Leemos Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Leemos hasta allí, hermano. Incline su cabeza para que oremos. Bondadoso Padre Celestial, gran Señor y Padre nuestro, bendecimos nombre en esta hora, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza, el honor a ti, Señor. Te la tributamos, Padre, porque solamente usted lo merece, Señor. Rogando, Padre, delante de tu presencia, Señor, que usted tome el control, que usted nos ayude, Señor, que sea usted hablándonos, Padre, y no el hombre, sino que sea tu inspiración divina, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, Señor. Oh Padre, que tu palabra corra y se glorifique en cada uno de los corazones de tus hijos y aquellos que la oyen, Señor. Oh Padre, sea tu gracia con tu pueblo, Señor. Rogando, Padre, revelación por medio de tu Espíritu, Señor, que nos deja conocer, Señor, tus misterios. Oh Padre, que sea usted, Señor, moviéndose a través de su pueblo. Que sea usted, Señor, apartando a este siervo inútil, Señor. Sea, oh Dios, usted, Señor, ministrando a su pueblo, Señor. Rogamos, Padre, tu presencia, tu ayuda, oh Señor, y que podamos estar reverentes delante de ti, Señor. Oh Padre, que podamos, oh Dios, obtener de ti, Señor, oh Padre, tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta hora, porque así te lo rogamos, Señor, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como venía, hermano, hablando un poco sobre esto, sobre la voluntad de Dios. Sabemos que usted y yo, por las Escrituras, usted y yo debemos andar sabiamente cada día, no con la sabiduría suya ni la sabiduría mía, porque de verdad eso a usted y a mí no nos sirve de nada. Lo que a usted y a mí nos importa es tener sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, sabiduría sana, pura, porque ciertamente la sabiduría del hombre es insensatez para con Dios. Porque lo que el Señor quiere es que su sabiduría, hablando de sabiduría divina, esa sabiduría de Dios, repose en usted. Que usted cada día sea lleno de Él y viendo, porque ciertamente el Señor a usted y a mí no nos llamó para inmundicia, porque lo dice la Escritura, usted y yo lo sabemos. El Señor no nos llamó para inmundicia, sino para santificación, para que usted y yo seamos puros, para que usted y yo seamos santos, perfectos, porque ciertamente cuando el Señor a usted y a mí nos trae, el Señor nos limpia, el Señor nos lava, el Señor nos viste de toda su palabra, de lino fino, porque el Señor viste a su novia y nos viste con la palabra. Por lo tanto, hermano, el Señor a usted y a mí no nos llama para que sigamos en las mismas cosas que se hacían en el mundo, sino que el Señor te lo llama para santificarlo, para llenarlo de Él, porque ciertamente cuando el Señor a usted lo llama, viéndolo vagando allá, es porque usted está vacío. Y ciertamente el Señor lo preparó a usted, me preparó a mí, nos hizo templo de su Espíritu, como lo dice la Escritura, nos hizo morada suya, por lo tanto, el Señor quiere habitar ahí. El Señor nos llama a usted y a mí, o nos llamó, nos permitió resucitar con Él
para que usted y yo ya no pongamos la mirada en las cosas del mundo ni en las cosas terrenas, sino que usted y yo pongamos la mirada en aquel que nos resucitó con él. Porque ciertamente usted y yo, a los que conocieron el mundo, saben que el mundo, lo que el enemigo puede dar. Pero de este lado, cuando Dios a usted lo llama, cuando Dios a usted lo trae, cuando el Señor se acordó suyo, el Señor tuvo misericordia, el Señor lo alcanzó, el amor de Dios lo rescató, es para que ya usted no vea ni ponga la mirada en las cosas del mundo, ni se conforme al mundo, sino que ya usted fije la mirada en las cosas del Señor, en las cosas de arriba, como lo acabamos de leer. Allí, donde dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque ciertamente el creyente hoy, el cristiano, debe tener y debe saber que nuestra mirada no puede estar en las cosas del mundo. Porque ciertamente dice la Escritura que las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Por lo tanto, el Señor se las ha hecho nueva. El Señor a usted lo ha llamado para que sea un hombre nuevo. Por eso es la importancia del nuevo nacimiento. De que usted nazca de nuevo. Como le dijo el Señor a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, vemos la importancia del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento. Ahora, es a lo que el Señor a usted y a mí nos llama. Él nos trajo para que seamos nuevas criaturas. El Señor nos renovó, el Señor nos limpió, el Señor nos purificó. Pero ahora usted y yo debemos seguir mirando allá, teniendo la vista puesta en el Señor, en la cruz, donde el Señor dio su vida por usted y por mí, donde el Señor cargó con el pecado, cargó con la muerte, cargó con todo, por usted y por mí, para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Ahora, usted anduvo en el mundo, ensuciándose en las cosas del mundo, pero ahora el Señor lo trae aquí de este lado, lo saca de las tinieblas, como lo dice la Escritura, y lo trae a su luz admirable. Ahora el Señor lo trae aquí para que usted y yo nos ocupemos de las cosas de arriba. Porque el Señor a usted y a mí nos da a conocer el reino de Dios. Nos da a conocer las cosas celestiales, las cosas que pertenecen al Señor. Todo lo que pertenece a Dios, porque el Señor, siendo Él el Padre, el Señor no le niega nada a sus hijos. El Señor quiere lo mejor para usted y para mí, por lo tanto, el Señor le da lo mejor a usted y a mí. Y lo mejor, hablando de lo mejor, es el Espíritu Santo. Y más allá, el Señor, a través del Espíritu Santo, que es el que nos revela, que es el que nos da a entender los misterios de Dios, el que nos revela su palabra, porque la palabra no es de interpretación privada, sino que el Señor en su gracia, en sus muchas misericordias, nos permite tener acceso a Él para tener revelación de Dios. Por eso, más allá, el Señor le da a conocer a usted lo celestial, lo glorioso, los misterios de Dios, lo que el Señor tenía para usted y para mí, y lo que tiene para usted. Por eso el Señor se lo da a conocer. El Señor le da grandes regalos para que usted mantenga la vista puesta en las cosas que de verdad, digamos que verdaderamente a usted y a mí nos debe interesar en esta hora. Porque usted y yo, viendo la maldad, viendo la oscuridad, viendo cómo el enemigo está arrasando con todo,
usted y yo debemos de mantener la vista puesta en el Señor, en las cosas que a usted y a mí nos interesa, porque usted y yo como creyentes, y creo yo que eso está en su corazón, de crecer, de avanzar y no estar estancado, porque es el espíritu de esta edad. Hablando del espíritu de la Odisea, de conformidad, de estar estancado allí, pobre, ciego y desnudo, pero por la gracia de Dios, el Señor a usted lo llama fuera, ¿sí? El Señor a usted lo llama fuera, y ahora el Señor nos dice, poned la mira en las cosas de arriba. Porque ciertamente no te he llamado para que sigas deleitándote con las cosas del mundo, sino para que te deleites con lo celestial, con lo sobrenatural, que es el mundo de Dios. Dice, poned las cosas en las miras de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto. Ahora, usted y yo debemos captar y ciertamente chequearnos, porque ciertamente dice, porque habéis muerto. Ahora, usted y yo debemos estar conscientes y claros que tenemos que estar muertos. O sea, ya el mundo murió para nosotros. Ya el viejo hombre murió. Ya las viejas obras, las malas obras pasaron. Ya todas son hechas nuevas. Dice, y vuestra vida, ¿ahí dónde viene? Dice, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, si su vida está escondida con el Señor, lo natural, hablando que si usted está escondido en el Señor, lo que se debería manifestar es que usted esté concentrado es en las cosas del Señor y no en las cosas del mundo. Porque ciertamente es cuando usted y yo vamos a ver a Dios. Es cuando usted y yo vamos a ver la manifestación gloriosa del Señor en nuestro medio. Cuando usted y yo buscamos, anhelamos las cosas de arriba. Porque ciertamente cuando el creyente anhela y ala y está alando aquello, echándole garra, ciertamente el Señor viene para manifestarse a su vida y conceder ese anhelo, porque el Señor es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Y si el Señor dijo que el que lo buscare lo hallaría, el que llamare el Señor le iba a abrir, el Señor cumple. Y si ese es el anhelo que está en usted, que está en mí, de las cosas de arriba, ciertamente el Señor se hace presente. Porque es lo que el Señor nos llamó, para santificación. Y cuando usted quiere santificarse, que es a lo que el Señor lo llamó, respondiendo a ese llamado, no, el Señor bendice. Porque el Señor le agrada, porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Ahora dice, el Señor me llamó para santificación. Bueno, Señor, aquí estoy, santifícame, Señor. El Señor le llama la atención. El Señor dice, oye, lo llamé y quiere. Entonces el Señor viene y se hace presente. Pero tiene que haber un anhelo en nuestro corazón. Y es lo que el Señor produce. Por eso usted y yo necesitamos del Espíritu Santo. Porque eso lo produce es el Señor. ¿Sí? Porque dice que no es para el que corre, ni para el que quiere, sino para el cual el Señor tiene misericordia. Ahora, el Señor ha tenido misericordia de usted. Ahora, usted y yo debemos darle lugar a Dios para que ese anhelo, ese deseo,
se manifieste en usted y en mí. ¿Sí? Porque dice que fiel es el Señor, dice que os afirmará, dice la Escritura, y guardará del mal. Porque si usted, poniendo la mirada en las cosas de arriba, concentrado en el Señor, ciertamente el Señor no lo abandona, el Señor no es que lo va a descuidar, no. El Señor se encarga de lo demás. El Señor se encarga de que el mal ni se le acerque. Porque ciertamente el Señor estará allí para respaldarlo. Porque usted está en los negocios de su Padre, que es donde usted y a mí nos conviene estar. Allí, en los negocios de nuestro Señor. Porque es lo que a usted y a mí creo que nos debe importar. Pero dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Eso es en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Sí? Sí, hermano. Pero es la gracia del Señor. Porque el Señor pues nos ha traído aquí. No porque usted y yo fuimos inteligentes y pensamos, oye, hay que buscar de Dios porque... No. El hombre no busca a Dios. Ciertamente Dios va al encuentro del hombre. El Señor lo busca a usted. Lo llama. Está ahí cada día. Porque el hombre está pendiente de las cosas del mundo. Pero, por la gracia de Dios, ya usted no mira las cosas del mundo, sino que usted anhela ya las cosas del Señor. Usted anhela servir al Señor, agradarle, porque dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que dice allá en Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso está en Efesios. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 22. O leemos desde el verso 21. Dice, si en verdad le habéis oído, vamos desde el verso 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, escuche bien, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, ahora, usted como un testigo de Dios, ¿ha sido usted enseñado por el Señor? ¿Ha usted aprendido del Señor? Que usted en su lugar, donde esté allí, usted pueda decir o delante de la presencia del Señor, levantar su mano y decir, amén. El Señor me ha enseñado. Porque aquellos que han visto la mano de Dios y han visto cómo el Señor los ha enseñado, yo creo que no podemos quedarnos callados en cuanto a esta escritura.
Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, dice, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Recuerde que la mente es el campo de batalla del hombre, entre los dos espíritus. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, aquí donde viene lo hermoso del Señor. Dice, y vestíos del nuevo hombre. Es necesario, hermano y hermana. Y vestíos del nuevo hombre, dice, creado según Dios. El nuevo nacimiento, hermano y hermana. Recuerde. Ahora, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, usted y yo, por la Escritura, escuchando cada día pues la instrucción del Señor, como el Señor nos viene guiando, como el Señor viene cada día pues dándonos pues de esta su gracia, instruyéndonos, corrigiéndonos, exhortándonos en ciertas cosas, corrigiéndonos en otras cosas, porque ciertamente el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Y el Señor quiere habitar en cada espacio, en cada rincón suyo, el Señor quiere estar. El Señor quiere habitar. Porque ciertamente cuando Dios toma al hombre, si es Dios en usted, Dios no va a poner la mirada en las cosas del mundo, hermano. No. Si Dios está en usted, ciertamente el deseo suyo son las cosas de arriba. Son las cosas que pertenecen a Dios. Y cuando usted escucha aquello, mire, hay algo que mire, de una vez, inmediato, porque ciertamente dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Y ciertamente, ¿qué es lo que el hijo no conoce de su padre? Porque las herencias son suyas y son mías, como hijos e hijas de Dios. La herencia es suya, hermano. Las cosas de Dios son suyas, pero tiene que haber un deseo, un anhelo, una buena administración, porque el Señor no le va a dar la herencia siendo usted un mal administrador. No. El Señor no quiere un mal para sus hijos. ¿Cómo el Señor le da a conocer algo mayor cuando se mal administra algo menor, algo poco? Y usted y yo por la Escritura sabemos que el Señor habla sobre los buenos administradores. Dice, de los misterios del Señor, hablando el apóstol Pablo. Porque ciertamente el Señor se agrada cuando sus hijos, que tienen la mirada puesta en las cosas de arriba, y cuando aquello viene, son buenos administradores. Pero usted no será un buen administrador si el Señor no lo guía. Ciertamente usted y yo debemos cada día estar vestidos de ese nuevo hombre, creado según Dios, renovado, estar ahí cada día sujeto a la voluntad de Dios. Porque ciertamente ahí usted va a administrar bien, porque ciertamente es Dios administrando en usted. Sí, hermano. Pero
tiene que haber un deseo, un anhelo suyo y mío en las cosas de arriba, que son nuestras, porque ciertamente nosotros no somos de este mundo, sino que somos de allá, hermano y hermana. Porque estábamos allá con el Señor. ¿Sí? Porque ciertamente podemos nosotros repetir aquella palabra de salir de Dios y vuelvo a Dios. Usted salió de los pensamientos del Señor ahí porque usted estaba allí desde antes, desde la fundación del mundo. Ahora, ese pensamiento fue expresado, la palabra fue suelta y por eso usted y yo estamos aquí. Pero ciertamente llega la palabra nuevamente cuando dirá, sube acá, pero para usted y yo estar seguro de que vamos a subir, debemos hacer lo que a usted y a mí nos corresponde hacer. Y es mantener la mirada puesta en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque cielo y tierra pasarán. Todo pasa. Y ciertamente usted y yo a veces nos concentramos en las cosas de este mundo, en las cosas terrenas, cuando usted y yo debemos trabajar más por la comida que permanece y no por la que perece, dice la Escritura. No se dice que usted no va a hacer nada, que usted no va a trabajar, que usted no va con sus responsabilidades, pero mantenga la vista puesta en el Señor. Porque el Señor a usted lo creó perfecto para que usted pueda estar haciendo lo que pueda estar haciendo y mantener la mirada puesta en el Señor. Ahí, en su presencia, el Señor lo ha dotado a usted con esa capacidad. Pero ciertamente, el hombre es de mente floja. ¿Sí? Porque dice que el espíritu está presto. Y dicen, que la carne es débil. Sí, pero el Señor a usted lo creó tan perfecto que el Señor a usted lo dotó para que usted sujete esta carne. Porque ciertamente ella se tiene que sujetar a la orden suya. ¿Sí? Pero, como a veces estamos, como dice la Escritura, sembrando para la carne, vamos a cosechar carne, hermano y hermana. Pero cuando usted tiene la mirada puesta en las cosas de arriba, cuando usted siembra, es para el espíritu, allí, la cosa cambia. Porque usted va a cosechar espíritu. Usted va a tener desde arriba, de las cosas de arriba. ¿Sí? Por eso usted y yo vemos la importancia, hermano, y vemos el lidiar de Dios, que a veces no repite las cosas. Y usted dirá, ya viene el hermano nuevamente. No, hermano, miremos el lidiar de Dios para con su pueblo. Porque ciertamente no es posible que el Señor tenga que a veces repetirnos las cosas tantas veces para que usted y yo le prestemos atención y para que usted y yo le obedezcamos. ¿Sí? Ahora, como dice la Escritura, no contenderá para siempre el Espíritu de Dios con el hombre, porque el hombre es carne. Pero, por la gracia de Dios, sus muchas misericordias, esa bondad de Dios, ese amor por usted y por mí, el Señor sigue hoy, mire ahí. La mano de Dios sigue extendida. Todavía hay sangre ahí en el propiciatorio. Todavía hay misericordia. Todavía está ahí la bondad de Dios para con usted y para conmigo. ¿Sí?
Por lo tanto, hermano, usted y yo debemos estar firmes. Ceñir nuestros lomos con la verdad, que es la palabra, hermano, la palabra de Dios. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios veraz. Sí, hermano. Con las cosas de arriba. Cada día. Porque somos de allá, no somos de aquí. Aquí estamos por un tiempo. Y tiempo del cual ya no es más. Pero falta que usted y yo arreglemos algunas cositas. Y no solamente usted y yo, sino que también debemos estar ahí clamando los unos por los otros. Porque ciertamente a veces se manifiesta el egoísmo, que a veces, miren, nos interesa somos nosotros, el hermano que se arregle como pueda. No, hermano. No. Dice, mirad pues con diligencia. Sí, con diligencia. ¿Cómo andéis? Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, dice, sino como sabios. Está en Efesios capítulo 4, desde el verso 15. Dice, aprovechando bien el tiempo. El tiempito que nos queda, hermano, aprovéchelo. Dice, porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, la voluntad del Señor está siendo expresada, que ¿qué es lo que le agrada a Dios? Que usted y yo mantengamos la mirada puesta en las cosas de arriba, en la manifestación gloriosa de Dios, en que Dios se debe estar manifestando en su vida y en la mía, en cada iglesia local. Que es el Señor tomando el control en cada ministerio establecidos por Él, no por el hombre. Porque Dios no nos trajo para andar de esa manera, sino que seríamos guiados a toda verdad. ¿Cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo. Ahora usted debe darle lugar para que sea Él guiándolo a toda verdad. Porque ciertamente el hombre se extravía de la voluntad de Dios. Pero cuando el hombre se sujeta a lo que el Señor le agrada, la cosa cambia, porque todo sale bien. Todo es perfecto. El verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Dice, antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. Por eso, cuando usted y yo mantenemos en las cosas de, mire, en la de allá, en las que nos llena, en las que nos importa, en lo que le interesa a usted y a mí, que son las cosas del Señor. Porque yo creo que para el creyente en este tiempo, a usted no le importa más nada, hermano. A usted le importa agradar al Señor y las cosas del Señor, más nada. Pero tampoco hay que tenderse al legalismo. Usted debe siempre mantener el balance de las cosas. ¿Sí? Porque hay veces que nos inclinamos para otro lado. No.
Mantengámonos ahí, hermano y hermana. ¿Sí? Porque el Señor en su gracia nos alcanzó con su justicia. Esa justicia que es por fe. Porque la justicia es por fe. Porque dice la Escritura que más Israel, dice la Escritura, que iba tras una ley, tropezaron, ¿sí?, en la piedra de tropiezo, como lo dice la Escritura. Dice, como está escrito. ¿Sí? Pero el Señor lo alcanzó a usted con esa justicia. Esa justicia que es por fe. El Señor ha puesto fe en su corazón. Ese anhelo de servirle, de creerle. Porque eso viene de Dios. Eso no es que usted es inteligente y yo tengo fe. No, no, no. Es un don de Dios. El Señor en su gracia depositó su fe en usted. Pero ahora debemos darle lugar y cada día mantener las cosas, la mirada puesta en el Señor, hermano y hermana. En esta hora tan peligrosa donde el enemigo está tirando a sacar, hermano y hermana. Por eso usted y yo no vemos que, mire, bajar la mirada, no, mantener la mirada en el Señor. Porque ciertamente el enemigo, mire, viene dando el hacha y viene dándole y dándole hasta que llega el punto en que simplemente con el dedo va y, mire, se cayó el arbolito. Tan grande que estaba el árbol. Pero cuando usted mantiene la mirada puesta en el Señor, mire, no, no, no. ¿Usted piensa que el Señor se va? No. Usted y yo no descuidamos, el Señor no se descuida, yo. El Señor no duerme. ¿Se dormirá aquel que te guarda, hermano y hermana? Jamás. Jamás. El Señor es fiel. Sí, el Señor es fiel. Pero, como le digo, hermano y hermana, no se descuide. Hay veces que pensamos que, oye, no, hermana, mantenga la vista puesta en el Señor, pero también vigila al enemigo. Porque el enemigo, mire, anda muy sutil, hermano y hermana. En cualquier cosita, mire, lo amarra. Cuando ya usted va a ver, mire, ya, no, ya que, ya estoy sumergido ya. Por eso viene otra vez la advertencia del Señor. ¿Y qué es lo que usted y yo debemos ver? ¿Por qué el Señor lo está diciendo? La cosa cambia, hermano. Porque si el Señor lo está diciendo es porque ciertamente está pasando. No podemos descuidarnos en este tiempo, hermano y hermana. No debemos descuidarnos. El enemigo anda como león rugiente. Ese tampoco está descansando, hermano y hermana. Y no descansará hasta que lo saque a usted. Pero es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque ciertamente Satanás es un diablo vencido. Pero usted debe tomar esa autoridad y mantenerse vigilante. Cada vez que venga, mire, arráncate, dale el corrientazo. Como el Señor, mire, el Señor no lo falló. Y debemos dar en el blanco. Ahí. Mantenga la mirada puesta en el Señor, hermano y hermana. Es cuando más en este tiempo, transcurriendo los días, mire, agárrese más y más. Porque viene algo fuerte, hermano y hermana. Tanto para joven como para adulto, viene algo fuerte. Del cual usted tiene que, mire, estar bien agarrado del Señor.
con la mirada puesta en el Señor, porque mire, si no, ya le digo. Entonces, la advertencia, hermano, es que mantengámonos, hermano. Mantenga la mirada suya puesta en el Señor. No se descuide, ni permita que el enemigo haga estrago con sus hermanos. Porque ciertamente si dos se proponen, mire cuántas cosas no hace el Señor. Lo hace con uno, imagínense. Pero que usted y yo mantengamos la mirada puesta en el Señor, hermano. No le demos la espalda. Nada, es que ya yo oí eso, ¿cuántas veces? Nada, ya yo eso lo han repetido muchas veces. Pero no seamos insensatos, no seamos necios, sino obedientes. Y captemos lo que el Señor viene diciendo a través de sus diferentes instrumentos. Captemos, porque el mundo espiritual, la guerra espiritual que hay, hermano, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Si el Señor le permitiera a usted ver la guerra espiritual que hay, mire hermana y hermano, mire ahí, allá hay. Pero el Señor espera que usted sea obediente y acepte lo que el Señor está diciendo. Porque ciertamente, hermano y hermana, usted y yo debemos ser sinceros con el Señor. Hay veces, mire, que estamos más dependientes de otra cosa y no del Señor. Tenemos a Dios en poco. Y usted piensa que el Señor no se siente triste, no. Por eso, claro que sí, hermano. Claro que sí. Por lo tanto, que usted y yo obedezcamos, hermano. Que usted y yo podamos levantar nuestras manos y, Señor, ten misericordia de mí. Sí. Porque ciertamente el Señor le da testimonio a usted y me da testimonio a mí de la verdad. Ciertamente, hermano. Y cuando el Señor a usted y a mí nos da testimonio de su verdad, usted y yo vemos que el Señor no está jugando, hermano. Y así como el Señor no está jugando, el enemigo tampoco está jugando. Él no anda con jueguitos con nosotros. Él le está tirando es a sacar, hermano, a matar. Pero el Señor cumplirá su promesa. Manténgase ahí, con la vista puesta en el Señor, con esa mirada puesta en las cosas de arriba. Y ciertamente usted verá la mano de Dios, porque el Señor es fiel para cumplir su promesa. Hasta aquí el Señor me permite llegar, hermano. Inclinemos nuestros rostros para que oremos, para que seamos despedidos. Gran Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta tu palabra, por tu consejo, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Vemos tus muchas misericordias, Señor, al cada día hablarnos, a cada día expresarnos, Señor, tu sentir, cada día expresarnos, Señor, lo que tú quieres, Padre, de cada uno de nosotros. Y ciertamente, Señor, lo que usted quiere es que cada uno de nosotros nos rindamos, que mantengamos la mirada puesta en ti, porque ciertamente nos descuidamos y volteamos la mirada a la izquierda, a la derecha. Oh Padre, ten misericordia de tu pueblo en esta hora, Señor. Y aquel que oye, Padre, oh Señor, redarguye cada corazón, porque ciertamente no es el hombre, Señor, sino que es tu palabra. Oh Padre, soy el primero, Señor, que acepto tu palabra, Señor, porque sé que es tu voz. En lo sencillo, en la humildad, en la simplicidad, sé que eres tú, Señor.
Ayúdanos, danos fortaleza, Padre. Oh Señor, sea tu gracia con tu pueblo. Que atendamos a tu dicho, oh Señor, y seamos obedientes, Padre, a tu voz. Porque ciertamente después de la advertencia viene el juicio. Oh Señor, ayúdanos en esta hora, Padre. Rogamos tu ayuda, Señor, tu fortaleza para tu pueblo, Señor. Oh Padre, en tus manos nos encomendamos en esta hora, Señor. Sigue con tu pueblo, sigue lidiando con tus hijos, Señor. Oh Padre, bendito sea tu nombre en esta hora, Señor. Sé pues con tu pueblo, Padre. Oh Señor, bendito seas. Sigue dando revelación por tu Espíritu, Señor. Entendimiento de tus misterios, de esta tu palabra, Señor, la cual alimenta nuestras almas, la cual nos edifica, Señor. Ayúdanos, Padre, a no bajar la mirada, Señor, sino, Padre, cada día mantener la mirada puesta en ti, Señor. No importa las aflicciones, no importa las necesidades, no importa cuántas pruebas, Padre. Oh, Señor, que nuestra mirada, Padre, esté puesta en ti, Señor. Oh, Padre, porque ciertamente nuestra confianza, nuestra fuerza está en ti, Señor. En tus manos nos encomendamos en esta hora, Señor, rogando nuevamente tu gracia para con tu pueblo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.